ciertos puntos que son importantes establecerlos para este tiempo. Entonces, por eso es importante este tipo de enseñanzas que estamos viendo, y estábamos hablando que obviamente, pues bueno, se han distorsionado por diferentes cosas. Decíamos que se ha distorsionado porque hay un antisemitismo, o sea, algo que está en contra de lo judío, en contra del pueblo de Dios. Ajá. Temas, o sea, frases, ¿no? Que decíamos, es que tú no eres judío, tú eres mexicano, ¿verdad? Y bueno, ahí hay que entender qué es ser judío, y que viene de Judá y Benjamín, pero esa es una división que hubo en el libro de Reyes, ¿no? Con el hijo de Salomón. Entonces 2 tribus se fueron y 10 tribus se separaron, y a esas 2 se les llamó Judá, y a las que se separaron de esas 10 se les llamó Efraín, por ser la tribu más grande. No que no todos sean Efraín, sino simplemente se les nombró Efraín a esas 10 tribus que se dispersaron. Entonces, Israel es el concepto de las 12 tribus que salieron, ¿sí? Y que se dispersaron alrededor del mundo, y que hay muchos registros históricos, como Cristóbal Colón, que trajo muchas familias. Esto del 12 de octubre que se celebra del Día de la Raza, mal o distorsionaron, que trajo gente enferma, que trajo gente, no sé, ¿no? O sea, como despreciando lo que había traído realmente Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era criptojudío, era una persona que trajo muchas familias de la región de España que estaban huyendo de la Inquisición. Entonces, todo esto muchas veces tiene que ver por el concepto a lo que voy, pues, ¿no? O sea, simplemente el hecho de atacar, simplemente el hecho de mencionar, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, otra de las frases que nosotros somos el Israel físico, espiritual, y la iglesia es el Israel espiritual, y solo existe un Israel físico, ¿no? Y decíamos en otras clases que no hay ningún tema o ninguna palabra en la palabra, para la redundancia, o no hay ningún pasaje bíblico que hable de un Israel espiritual. Entonces, Pablo fue muy específico cuando dijo que somos un solo pueblo, y eso habla de la identidad. Entonces, todo esto, mis amados, son puntos muy, muy medulares, porque tiene que ver con el tema de raíces hebreas. O sea, el tema de raíces hebreas es un punto medular para que nosotros comprendamos la distorsión y el pensamiento griego. Estuvimos hablando del pensamiento griego, helenista y romano, eso lo vimos en la clase pasada, que venía influenciando sobre las personas. Entonces, ha habido divisiones en la iglesia, y estos pensamientos de la ley y la gracia también trajo divisiones como la iglesia e Israel, y solamente se tomaron conceptos de Israel como el que estuvo, el geográfico, el que creció, el que salió de Egipto, pero no se tomó en la siguiente faceta, que es tomar la cultura del reino a través de un modelo que fue el pueblo de Israel. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que por eso nosotros no tenemos una cultura, sino tenemos no tenemos una religión, sino tenemos una cultura que tiene que ver con la cultura del reino. Y bueno, todos estos principios pues han cambiado entonces la perspectiva realmente de lo que tiene que ver con el ser llamado pueblo de Dios. Y por eso, obviamente, cuando llega el momento de poder establecer dinámicas al servicio a Dios, como lo que es el reunirnos en el tiempo de Shabbat, o el estar recordando las fiestas, como mucha gente ataca también diciendo que las fiestas ya no hay que celebrarlas porque Yeshua ya las cumplió todas, pero cuando uno se pone a estudiar realmente faltan 4 que se tenga que cumplir proféticamente.
que el Shabbat, ¿no? Mencionando la sustitución del Día del Señor. O sea, por ejemplo, aunque nosotros como congregación nos seguimos reuniendo los domingos, pero para nosotros ya es una perspectiva que el domingo no es el Día del Señor, sino realmente el Día del Señor es el Shabbat, y por eso realmente nosotros como familias, es lo que hemos estado instituyendo continuamente, que como familias nos reunamos en la víspera del Shabbat y que entendamos que el Shabbat, que es la tarde del viernes a la tarde del sábado, es un momento, es el día del Señor, es un tiempo para estar como familias, es un tiempo para estar con Él, es un tiempo para estudiar Torah, estudiar la palabra, y pues sí, es un tiempo de descanso y que incluso es el cuarto mandamiento, y si está ahí como en la posición número 4, entonces para Dios será importante este mandamiento, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos todo este tipo, de dónde viene e identifiquemos cuál ha sido, decía en otras clases, la mano que mece la cuna, o la distorsión, o de dónde viene, o qué es lo que ha provocado la distorsión en medio de todo esto. Y para que nosotros aprendamos a caminar bajo una identidad de reino y sepamos hacia dónde vamos, porque puntos medulares así lo que han sucedido es que han traído confusión, ¿no? Y entonces por eso hoy vemos a través de los medios de internet o redes sociales, ¿verdad? Que es lo más común hoy en día, que son los medios de alcance, pues lo que ha sucedido simplemente es una, una forma de atacar, ¿no? Y postularse o traer posturas más bien de, de desacreditar las raíces hebreas. Entonces, nuestra gran consigna, decíamos, es el establecimiento de la cultura del reino, ¿sí? Y no es tomar el judaísmo rabínico, que eso es muy importante mencionarlo. Hay libros que son interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la tradición oral de Israel. Cuando Dios le enseñó a Dios, a Moshe, en el Sinaí, Dios le entregó su Torah. Moshe o Moisés estuvo repartido en 40 días, o sea, 3 veces, pero en 40 días repartido, o sea, 120 días. Estuvo en el Sinaí, 3 veces subió al Sinaí. Pero el punto aquí es de que en esos 40 días el Eterno estuvo instruyendo a Moshe, o sea, y no nada más es para que le escribiera las tablas, ¿no? La Torah, sino porque también se menciona que el Eterno, versículo por versículo, le estuvo explicando, y esto se le llama la enseñanza oral. Esto solamente se preservó a través del judaísmo, que ahorita es algo que voy a hablar un poquito, pero que obviamente pues fue la única forma de preservar la Torah, ¿no? Pero el punto aquí medular es que cuando, pues bueno, por ejemplo, libros como hay uno que son extractos de Torah oral, que se le llama el Midrash, o diferentes libros, ¿no? Pero el problema aquí es de que, por ejemplo, si ustedes se ponen a leer ese tipo de libros y no tienen bien información de Pablo, o sea, si no han leído las cartas de Pablo, Primera, Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, etcétera, etcétera, Romanos, entonces necesitamos nosotros primero tener un buen fundamento de lo que Pablo enseñaba para poder nosotros también son libros muy interesantes, ¿no? Pero que si nosotros no tenemos bien a Pablo bien definido, entonces pueden traer confusión. ¿Por qué? Porque esto viene del área del judaísmo. Entonces, cuando viene el área del judaísmo, entonces aquí es un punto medular que es importante explicarlo, porque también nosotros no estamos tomando el judaísmo, ¿sí? Porque una de las frases que es muy común, que cuando alguien está hablando de raíces hebreas, inmediatamente el pueblo o los líderes cristianos inmediatamente atacan diciendo es que ustedes están judaizando. Y entonces se toman
el atributo o toman el atributo de ciertas frases o palabras que Pablo estuvo hablando, o el mismo incluso Pedro también, ¿verdad? O había, de repente hubo ciertos conflictos que hubo entre los apóstoles para poder definir realmente qué sí se podía seguir enseñando y qué realmente era lo que se le había conocido como la ley de hombres o enseñanza de hombre. Entonces, en estos puntos, ¿verdad?, que voy a mencionar más al ratito, siempre será importante tener bien definido esto también. Entonces, ¿qué les estoy mencionando? Estamos en un marco muy puntual de lo que, el por qué se atacan a raíces hebreas. Decíamos, número uno, porque todo esto tiene que ver con un espíritu antisemita, o sea, todo lo que tiene que ver en contra de lo judío, esa es la cepa. Número dos, decíamos que se han manipulado escritos. Número tres, también decíamos que hubo una distorsión a partir del año 200, 300, después de la era común. Entonces, obviamente, pues hubo una distorsión y se sacó del contexto de quién era Yeshua realmente y surgió lo que se le conoce como hoy en día cristianismo, donde se puso, decíamos, un Cristo hollywoodense y se desacreditó realmente quién era Yeshua, ¿no? Entonces, estos son puntos medulares, ¿no? Cambió la perspectiva y hubo una mezcla del helenismo romano, decíamos, del helenismo de Roma también, y las escuelas de teología, que más o menos estos surgieron más o menos por el año 400, más o menos. Pues bueno, fueron los postulados que empezaron a tomar, ¿no?, los teólogos, y que hoy en día eso le llaman sana doctrina. Entonces, por eso, lamentablemente, cuando vienen ataques hacia las raíces hebreas, la gente o los teólogos están defendiendo una supuesta sana doctrina, pero pues bueno, es porque están defendiendo los postulados de concilios como el de Nicea o de los padres de la iglesia, que así se le llamó en esa época, que ya no eran apóstoles, ya no eran profetas, sino simplemente se les llamó obispos. Entonces, todo ese contexto es el importante que hay que conocer para poder nosotros identificar por qué ha sido tan atacado este asunto, y que quiero decirles de antemano que esto no es ningún movimiento, esto no tiene que ver con una, pues a veces lo llegaron a tomar como una secta, yo creo, no, esto tiene que ver con un plan de Dios de regresar a nuestro origen. Decíamos la vez pasada, esto tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Esto tiene que ver con el regreso de Yeshua también. Sin embargo, esto tiene que ver con el cumplimiento de lo que es vital para poder nosotros vivir e ir quitando lo babilónico de nuestras vidas, ¿sí? Muchos venimos de institutos bíblicos y tuvimos que desaprender muchas cosas, ¿sí? Para poder nosotros alinearnos a la perspectiva del reino, ¿sí? O a lo mejor, y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que todo estuvo mal enseñado con anterioridad, sino simplemente es que nosotros sepamos que aunque fue con un buen corazón que se dieron las enseñanzas que tuvimos anteriormente, de donde tú hayas venido, de donde lo que tú hayas aprendido anteriormente. Sin embargo, pues muchas de este tipo de enseñanzas traen influencia del pensamiento griego, traen una influencia distorsionada o traen una influencia pues simplemente antisemita, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros de alguna otra forma descubrir y a la vez desenmascarar las cosas que, como dicen por ahí, la mano que meció la cuna en medio de todo esto, para que nosotros aprendamos a diferenciar. Muy bien. Y algo que es muy importante es de que la estrategia del enemigo, que eso es lo que me voy a concentrar el día de hoy, una de las cosas que la estrategia que el enemigo tuvo
aparte de todo lo que les he estado hablando, tiene que ver con sacar del contexto de quién es Yeshua y desjudaizarlo. Es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿verdad? Decíamos, se puso en la perspectiva de un Cristo, y recordemos que la palabra Cristo era una palabra que se utilizaba por los griegos para mencionar a sus dioses, ¿sí? Entonces la palabra Cristo, porque Cristo tiene que ver con ungido. De ahí se deriva la palabra cristiano, ¿sí? Que cuando mencionan, dice que mencionaron y ahí les llamaron a los primeros cristianos, les mencionaron cristianos a los de Antioquía, pero ¿quiénes los llamaron? Los llamaron los griegos, o sea, los griegos fueron, les dijeron, ustedes son cristianos. Cristiano, recuerden que tiene que ver con la palabra pequeño ungido, ¿ah? Pero la palabra cristiano era una forma de burla para decir, mira, tu pequeño Dios o tu pequeño ungido. Entonces, algunos se atribuyen esta palabra como algo de orgullo, soy un cristiano, pues nos damos cuenta que el contexto simplemente era una burla, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros en realidad no deberíamos de llamarnos cristianos. No somos tampoco judíos, porque ya dijimos que judíos tiene que ver con la casa de Judá. Entonces, ¿qué somos? Dirían algunos, ¿verdad? Bueno, hay que entender proféticamente cómo el Señor nos está poniendo y en primera instancia es entender que somos pueblo de Dios, somos Israel, ¿sí? Yo lo he dicho en otras ocasiones porque también conceptos como lo que es iglesia, ¿verdad? Que viene de una palabra griega que era la asamblea, donde se reunían los griegos, ¿sí? Y no estoy hablando de reuniones religiosas, porque estos son términos que se adoptaron. Ahora, con esto, pues, lo único que ha sucedido a veces, pues, es el mismo lenguaje que a veces tenemos que volver a repetir para identificar ciertas cosas, pero son cosas que tienen que ir cambiando de alguna otra forma. No es por cambiar nuestro léxico, o sea, este no es un asunto de que si tú no dices Jesús, ahora estás diciendo Yeshua, o si tú dices iglesia, no, es que ahora es Keilah. No es una cuestión de semántica, de cambio de nombres, sino que usted debe de entender que es una cuestión de perspectiva, de origen, y simplemente es de que esta transición de cambios, ¿sí? Al mencionar, cambia el contexto realmente cuando tú te pones a estudiar de dónde viene la historia de cada palabra, ¿ok? Y no estoy satanizando las cosas, ¿no? Por ejemplo, si allá afuera en tu trabajo te dicen, es que eres de los cristianos, evangélicos, o sea, no les vas a sacar una cátedra de la historia de Israel y cómo vino todo eso, ¿verdad? Sino pues así es como te identifican. Sin embargo, es importante que tú sepas tu origen y sepamos nuestro origen y de dónde venimos para que nosotros en nuestro contexto como Keilah, por eso esto no es un discipulado, porque esta es otra palabra griega y se nos enseñó que era la palabra discipulado, no, esto es una yeshiva. Y yeshiva era el sistema de enseñanza paternal y una yeshiva es una casa de estudio. Entonces, en las yeshiva es donde se transfiere el ADN, en la yeshiva es donde el padre espiritual habla a los hijos y también como maestro, ¿verdad? Hablamos paternalmente, ¿no? Entonces, y no es una cuestión de si estás en una cobertura o en un ministerio, no. Simplemente es recibir la transmisión del ADN que se te está poniendo a partir, los que nos están ingresando a partir del día de hoy, para que ustedes entiendan que esto va más allá de enseñanza, esto es una dinámica y este es el pensamiento hebreo. Transmitir ADN, ¿para qué? Para darle continuidad. Por eso Yeshua en su yeshiva tenía a los discípulos o talmidim, que esa es la palabra en hebreo, aquellos que le seguían, y obviamente ellos después le dieron la transmisión oralmente, ¿sí? De lo que Yeshua les había enseñado. Ese es el concepto de yeshiva. Entonces, por eso, ¿verdad? Esto es la importancia de poder entender la perspectiva del porqué de todo esto. Muy bien.
Entonces decíamos que uno de los puntos es de que se ha desjudaizado, llamémosle así, o quitar la raíz hebrea de quién era Yeshua, ¿no? Interponer, poner, ¿verdad? De hecho, por ahí leí que, por ejemplo, muchas en las obras, cuando hacen representaciones de Jesucristo, ¿verdad? Así, lo ponen de blanco y con una banda roja. Y eso era una burla del pueblo romano hacia Yeshua, la banda roja. Y muchos hoy lo toman como un ícono, como un símbolo. Todo eso, mis amados, hay que saber, por eso hay que saber historia y hay que conocer el contexto de donde viene. Y aparte de la palabra en Apocalipsis nos explica cómo era Yeshua y dice que venía, aparte de que su rostro no se puede ver, dice que venía con un cinturón de oro, ¿no? Otros la ponen con un cinturón púrpura, una onda así. Todo así, como si se dan cuenta, rojo o púrpura, siempre eso ha sido un pensamiento católico y un pensamiento romano. Entonces, simplemente digo, es identificar. Pero el punto es de que se quitó el área hebrea o judía de Yeshua. Ajá. Y bueno, la idea es que el punto fue de que lo que hizo fue simplemente alejar del origen de quién era realmente Yeshua. Los primeros creyentes, ¿sí? Eran judíos, ¿sí? Cuando nosotros vemos que se les estaba hablando a cierto tipo de iglesias, ¿no? Llamémoslo así, o comunidades, por ejemplo, si ustedes han visto últimamente, el apóstol Carlos habló de los Gálatas, y quiénes eran los Gálatas. Era una comunidad de judíos que habían llegado ahí, ¿no? A eso, entonces fue dirigida a ese tipo de personas también. Pero el punto es de que ah, eh, lo que hizo Dios en ellos en la comunidad de aquel tiempo, de los primeros creyentes en Yeshua, es que ellos empezaron a darle continuidad a lo que Dios había establecido. Ahora, voy a hablar un poquito del movimiento judaizante, porque hace rato les mencionaba. ¿Qué es lo que sucedió? Existe una corriente de perspectiva hebrea que se le conoce, o una religión que se le llama judaísmo. El judaísmo es una corriente que surge antes, como 200 años que Yeshua viniera, y ahí viene el concepto de los rabinos, ¿sí? Cuando nosotros vemos personas como Samuel, no sé, Elías, Noé, Abraham, José, no sé, personajes de la Biblia, no existía el judaísmo en ese tiempo. Y la enseñanza o la impartición de la Torá era a través de los sacerdotes o a través de los profetas. Esas eran las yeshivot. Así era como se transmitía la palabra. Moisés mismo, Moshe, era el que transmitía, ¿no? Esa era la instrucción. Moisés, los sacerdotes, los ancianos, etcétera, etcétera. Ustedes ven el registro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los ancianos o los sabios de ese tiempo, para no perder, porque Israel siempre tuvo muchas persecuciones hasta el día de hoy. Entonces, la problemática sucede que cuando el judaísmo surge porque a causa de esto, o sea, de poder consolidar lo que con anterioridad los sabios habían hablado a través de Moisés y todo lo que la Torá había dicho. Entonces, la enseñanza, como se destruye el templo, entonces pues ya no había sacerdotes. Sí había sacerdotes, pero no había dónde oficiar. Y por motivo, pues no había una forma específica de cómo expresar la Torá. Entonces surge como plan de emergencia levantar liderazgos como rabinos, que son los que enseñan la Torá hasta hoy en día, pero a través de la corriente del judaísmo. Y el judaísmo, ¿qué es lo que hizo? Levantar algo que se le llama la cerca sobre la cerca. ¿Qué es esto? Ellos buscan darle protección para poder preservar los 613 preceptos que se dieron en el Sinaí, porque no fueron 10 mandamientos,
¿sí? Fueron 10 palabras las que se dieron, pero realmente fueron 613 preceptos los que se dieron en el Sinaí. Que más de 500 ya Yeshua los cumplió porque hablaban de puras leyes sacrificiales. Entonces, pero todavía unos siguen vigentes, ¿ok? El punto es que el judaísmo lo que hace es hacer una cerca, o sea, un cerco protector, ¿cómo? Aumentando más mandamientos. Y entonces, en lugar de 613, se multiplicaron a casi 6,000 preceptos, rodeando, con esto fue la finalidad de que para que no se transgredieran los primeros, se hizo un cerco protector, así es lo que se dice en el judaísmo, se hizo un cerco protector para que obviamente se cumplieran los primeros, pero con aumentando, sobre estos, aumentando 6,000 más. Y entonces, pues el judaísmo, pues a final de cuentas, se volvió algo muy pesado hasta el día de hoy, y leyes que tienen que ver que incluso cuando Yeshua confronta ese tipo de leyes. Ahí ustedes ven ciertos pasajes en los evangelios cuando los fariseos le dicen a Yeshua, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y bueno, Yeshua les confó porque ese es un mandamiento de los 6,000 preceptos más. A este cerco se le conoce en hebreo como takanot, las takanot, así se le conoce. Entonces, nosotros en los evangelios vemos cómo ciertos grupos de fariseos, ¿sí?, atacan a Yeshua, ¿sí?, por ejemplo, diciendo, oye, ¿por qué estás sanando a un enfermo en Shabbat? Porque los 6,000 preceptos hablaban de eso hasta el día de hoy. Es una ley muy rigurosa de celebrar Shabbat a través del judaísmo, donde es algo muy, 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 ¿cómo podríamos decir? Muy cerrado o muy difícil de cumplir, ¿sí? Donde es algo muy, muy complicado. Entonces, por eso Yeshua confronta todo este tipo de pensamientos. Entonces, de ahí se desprende todo esto, lo que es el judaísmo hasta el día de hoy. Ok. Entonces, el movimiento judaizante era algo que también estaba en la época de Yeshua, ¿sí? Impulsado por los rabinos, como les decía, y que de alguna otra forma, ¿verdad? Es importante que si estuvimos diciendo, ¿verdad? Los que nos ven por primera vez, pero estuvimos hablando clases anteriores haciendo una comparación, que todo esto que estamos viviendo es como la carrera de un maratonista, donde hubo una meta o hay una meta, el maratonista tiene un ritmo de marcha, pero cuando vinieron todas estas distorsiones, lo que hizo es que es como si el maratonista se saliera de la carrera y se saliera de la pista. Entonces, ahora que el Eterno ha hecho que regresen o que empecemos, y esto le estoy hablando de 20 años para acá, si para ustedes esto es un lenguaje de Shabbat y todo eso, ay, eso suena muy bonito, pero esto tiene 20 años ya que está surgiendo muy tremendamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando empezamos a tener todo esto, es como si el maratonista, ¿verdad? Regresando a nuestro ejemplo, regresara otra vez a la pista y empezar a ir hacia el lugar indicado. Entonces, para alcanzar el diseño original realmente, ¿verdad? Es regresar a la genética, o sea, o a la pista, ¿verdad? Haciendo una comparación de esto, pero pues muchas veces también se trastocó el diseño original. Y el movimiento judaizante tiene que ver también con esto. ¿Por qué? El movimiento judaizante tiene ciertas características. Número uno, no acepta el Brida Hadashah, o lo que se le conoce como el pacto renovado, o lo que ya usted en el lenguaje evangélico lo conoce como Nuevo Testamento, ¿ok? Que está mal traducido, ¿verdad? Porque, de hecho, hasta en términos jurídicos,
un testador no deja dos testamentos, sino deja un solo testamento. Ajá. Y curiosamente, ¿verdad? Cuando tradujeron la palabra, le pusieron la palabra diateque, que tiene que ver, ¿verdad? Con esto, con testamento, pero de ahí viene la clase que les mencionaba, ¿sí? Que es bueno que la vean, porque por eso es un pacto. Entonces, no es un Antiguo ni Nuevo Testamento, porque no son dos testamentos, porque ya vimos en términos jurídicos, un testador nunca deja dos testamentos. Sino lo importante es de que darnos cuenta que es un solo pacto y este pacto ha sido renovado en Yeshua. Pues por eso es el pacto y el pacto renovado. ¿Okay? Entonces, obviamente el judaísmo no acepta el pacto renovado. Número 2, no aceptan la deidad de Yeshua, o sea, no nada más no reconocen a Yeshua como el Mesías, sino no aceptan que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Eterno, que Yeshua es Dios, que Yeshua es Elohim. Entonces eso es algo muy importante que debemos de entender, ¿ok? Y número 3, ¿verdad? No aceptan el pacto renovado, no aceptan la deidad de Yeshua. Y bueno, y una cosa es de que también estuvieron saliendo mucho y involucrados con el sistema romano. ¿Ah? De hecho, cuando Yeshua cuando nosotros vemos los evangelios, había diferentes tipos de corrientes de judaísmo. Entonces nosotros vemos a los fariseos, vemos a los saduceos, vemos a los celotes, vemos a los escribas, ¿sí? Vemos a los helenos también. Entonces hay diferentes corrientes que están en la época de Yeshua también. Ajá. ¿Y qué es lo que hizo? Pues bueno, desviaron este sistema, desvirtuaron, ¿sí? Desvirtuaron nuestro origen y trajeron una idea equivocada. A esto es lo que el tema, que cuando empiezan a convertir gente a Yeshua, vienen estos tipos de grupos, porque pues también ahí estaban en Israel, y ellos son también los que quieren involucrarse, y a esto es lo que se le llama judaizar. Judaizar es tomar a la gente y llevarla a la ley del judaísmo. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta, ahí está el gran estrecho abismal entre la ignorancia y el concepto. Realmente es cuando la gente dice, es que ya te estás judaizando, brother, o ya estás, no tiene nada que ver con eso. Sino que obviamente el término judaizarse tiene que ver con ingresar a la ley judía del judaísmo, de lo que estoy hablando, y obviamente empezar a buscar todo lo que es los rituales de las takanot. Entonces, todo esto es algo muy, muy importante, porque esto también trae la distorsión del diseño, ¿ok? Y que obviamente, ¿verdad? Pues lo único que trajo fue distorsión, trajo confusión, ajá, y pues trajo una forma diferente realmente de ver lo que es el concepto del origen, de lo que el Eterno había hecho. ¿Okay? Entonces es importante recordar, ¿sí?, lo que ha sido llamado, y que obviamente, ¿verdad?, los congregantes del primer siglo, ¿sí?, que se le conoce como la iglesia primitiva, ¿verdad?, tenían una revelación de Yeshua. ¿Sí? Nunca fue su intención abandonar Israel. Si ustedes ven, nunca era su intención dejar Israel. Ni establecer un nuevo pensamiento hebreo. Cuando nosotros vemos, es la perspectiva de los primeros creyentes en Yeshua, no era dejar Israel, no era dejar las fiestas, no era dejar Shabbat, ¿sí? De ahí el concepto, ¿verdad? Dice que se reunían y compartían el pan en las casas, no era porque se iban a comer a la casa del hermano tal o el hermano X. Cuando compartían el pan de las casas era porque celebraban Shabbat. Ese era realmente el concepto, ¿sí? Cuando Yeshua les dice a sus discípulos, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, no tiene que ver con un pensamiento, amados y amadas, de que, ay, tú ven como dice el pensamiento evangélico, ven a Jesucristo y tus cargas se te van a quitar. No, no tenía nada que ver con eso.
Cuando Yeshua estaba diciendo eso, era el contexto, porque le estaba hablando a la gente que seguía las takanot, y tenían una gran carga porque no podían cumplir la takanot, porque la gente en el judaísmo, hay gente que quiere agradar al Eterno, y entonces hay una gran carga, ¿sí? Es una gran carga tomar las takanot del judaísmo. Por eso Yeshua les decía, vengan a mí, los que están trabajados, que están cargados, yo los voy a hacer descansar. Y lleva mi yugo, porque es más ligera mi carga. Entonces, de ahí es el concepto real. Y mucha gente lo ha tomado esto como para hablarle a las emociones de las personas, ¿verdad? Pero realmente esto tiene que ver con las takanot. Entonces, el centro de todo esto, ¿verdad? Es Yeshua. Y es bueno, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos el contexto judío de Yeshua, ¿sí? Como pueblo, como nación, ¿sí? Y el problema es que la gente tiene un contexto o una noción muy vaga de la vida judía de Yeshua, ¿ok? Entonces, a Yeshua se le enseñó la Torá, Yeshua celebraba Shabbat, ¿sí? A eso nos referimos con el contexto judío de Yeshua. Entonces, estudiar su mensaje sin su contexto, o sea, de dónde viene, entonces nos limita y no podemos entender plenamente el mensaje de Yeshua. Muchas veces la gente tradicionalmente predica de Yeshua, pero muy pocos han entendido su contexto y su pensamiento. Cuando nosotros vemos, Yeshua hablaba con muchos hebraísmos. ¿Por qué? Porque él tenía mucha perspectiva, porque así había sido instruido, ¿sí? Cómo él habló, porque recordemos que Yeshua le hablaba a gente que conocía Torah. Eso es algo muy importante. La gente que le hablaba a Yeshua era gente que conocía Torah. No eran gentiles o gente de otras naciones. Era gente que conocía Torah. Entonces, por eso hay que entender cómo Yeshua y por qué Yeshua hablaba. Entonces, no es suficiente predicar a Yeshua si no tenemos el fundamento, la clave, el original, el por qué, ¿verdad? Se desenvolvía, ¿sí? Entonces, entender su identidad, entender su contexto, su trasfondo cultural, ¿sí? Eso es a lo que llamamos la cultura del reino. La clase pasada decíamos que Israel tuvo una cultura, ¿sí? Pero para modelar como un prototipo o como un modelo para modelar la cultura del reino. Por tal motivo, entonces, por eso nosotros entendemos esto. Ok, voy a dejarle hasta aquí tantito, ¿verdad? Para poder escucharlos. Si tienen alguna pregunta. Y bueno, o algún comentario, ¿verdad? Para todo esto. Porque sí es importante que nosotros identifiquemos y sepamos nuestro origen. ¿Ok? Entonces, el contexto, la dinámica de este tipo del por qué estamos hablando de raíces hebreas tiene que ver con origen, con nuestra identidad, con identificar qué es lo que ha distorsionado el diseño, ¿ah? Con saber y entender nuestro tiempo profético para nuestros días, qué estamos viviendo y para dónde vamos, y que lamentablemente, ¿verdad? Pues bueno, esto tristemente ha sucedido siempre en la historia. ¿Y qué ha sucedido siempre en la historia? Que lo voy a llamar así para que entienda la idea. La iglesia siempre ha atacado a la iglesia. Pero lamentablemente esto ha sucedido siempre, cada vez que el Señor levanta algo o establece una verdad presente. Y entonces lo que nosotros vemos aquí simplemente es una forma de poder entender, ¿no? Entonces, y que todo tiene una raíz antisemita. Y que ahora nosotros nos dan nuestra identidad, ¿sí? El por qué, no la raíz antisemita, sino que al poder conocer todo este tipo de ideas, nosotros entendemos y nos da el diseño hacia dónde vamos, hacia dónde nos tenemos que dirigir y el porqué de lo que estamos hablando, ¿no?
sin caer en el judaísmo rabínico, pero sí rescatar el contexto cultural judío en el que Yeshua se movía. Entonces no estamos rescatando el judaísmo rabínico, que esto se le llama judaísmo, sino estamos tomando el contexto cultural de Yeshua, del pacto renovado en Yeshua, y que ahora nosotros somos una continuidad hacia donde vamos. Entonces, el hecho de estar retomando ciertas partes y de entender, y se lo voy a decir así porque es importante decirlo, la iglesia no es la esposa del Cordero. La iglesia no es la esposa del Cordero. ¿Y por qué le digo esto? Y se lo digo no para que no se confunda, sino bajo toda esta perspectiva. Porque iglesia engloba el concepto de una asamblea y engloba un concepto griego. Entonces realmente pudiésemos decir que no encaja en el concepto de esposa, porque obviamente, ¿verdad? Si nosotros vemos la palabra, lo que encaja en un concepto de esposa desde el inicio es el pueblo, y esto es el pueblo de Dios. Por eso Pablo se centra en un pueblo también. Dice que ahora de dos hizo un solo pueblo. Y por eso Abraham, ¿sí? Isaac, Jacob, tienen que ver con un pueblo. Y por eso los apóstoles reafirmaban esta idea, identidad de pueblo. Pero cuando viene el cristianismo católico o el cristianismo romano, viene a distorsionar todo. Y de ahí se desprende el cristianismo evangélico, donde usted ve divisiones de divisiones, son casi 40,000 pensamientos diferentes del cristianismo evangélico. Entonces, lo único que vemos es una separación sobre separación y sobre separación. Entonces, digo, con este punto es que realmente el que quiera tener identidad de pueblo, a mi perspectiva, esa será la esposa. Esa será la kalá, que es la palabra en hebreo para esposa, que va a poder entender su definición y su identidad. Y así entonces poder entender su origen, su diseño y hacia dónde va. Porque esto no tiene que ver con cobertura, con movimiento. Aparte, la cobertura es otra cosa bien distorsionada. La cobertura te la da Dios. Una cosa es que tú tengas cobertura, que es Dios, y otra cosa es que tú tengas paternidad, que tengas un padre espiritual. Eso lo vemos bíblicamente. Entonces, eso es lo relevante. Por eso hoy en día, ¿verdad? La gente también ha distorsionado la idea de cobertura. Por eso la gente no entiende. La cobertura es Dios. La paternidad Dios te la da a través de una persona físicamente. Eso se le llama paternidad espiritual. Entonces, lo importante de esto, ¿verdad? Es de que nosotros aprendamos a conocer lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Muy bien. Pues bueno, a ver, prendan ahí sus camaritas, los que todavía no la han prendido, y vamos a hacer una serie de comentarios, ¿verdad? Ok, ¿quién tiene alguna pregunta o algún comentario? Dígame. Preguntas. Nadie tiene preguntas. ¿Está todo muy claro o qué? ¿O tienen miedo de hablar? Suéltate. Sí. A ver, diga. Bueno, pastor, nosotros teníamos una pequeña duda Sí. para conocer realmente la palabra o que esté más apegada a las raíces hebreas, ¿cuál es la que nos recomienda para estudiar la palabra? Ok, muy buena pregunta. Fíjense que cuando se distorsionan los manuscritos, porque dijimos que esta fue una problemática, porque la palabra fue escrita en hebreo, y entonces ya usted dice, pues, yo no sé hebreo, ¿no? Entonces, una solución sería aprender hebreo, ¿no? Pero bueno,
no es una forma específica, ¿no? Pero bueno, la palabra fue escrita en hebreo y arameo, y un 90% del Pacto Renovado o del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque cuando empezaron las traducciones, empezó a cambiar no nada más la esencia del hebreo, sino cambió la esencia del lenguaje. Entonces, de ahí surgieron muchas traducciones que lo que hicieron, pues, distorsionar el lenguaje en hebreo, ¿no? De ahí, por ejemplo, surgió se tradujo al griego y luego de ahí se tradujo a diferentes a lenguajes, pero por esta línea, ¿verdad? Al latín, que es lo que más, por eso las misas católicas se daban en latín antes, ¿verdad? Y después hubo el cambio al español. Entonces, imagínense cuántas distorsiones hubo del lenguaje, ¿no? Ahí tenemos un problema, la traducción. Entonces, vienen esta distorsión al español. La versión al español, porque una cosa es traducción y otra cosa es versión. Entonces, la versión al español, ¿sí?, que más se ha usado es la de Reina Valera. Pero se empezaron a dar cuenta que Reina Valera, como les decía hace rato, o Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, que eran dos frailes, pues empezaron a poner conceptos no hebraicos, sino más griegos, ¿sí? O lo que empezaron a poner es a sustituir o no darle la esencia como realmente, porque imagínense, ya venía cambiando de idioma, y luego aparte ellos con su perspectiva católica y romana, y todavía escribir ciertas cosas y sin concepto judío, pues obviamente, pues hasta hoy en día, pues bueno, Dios, entre paréntesis, ¿verdad? Dios ha sido Dios y en su misericordia ha transmitido su presencia o su verdad en medio de esto. Pero para poder responder su pregunta, entonces, hoy en día nosotros podemos tener del español ciertas versiones que se pueden apegar un poquito más, no a la plenitud, porque las traducciones lo que hubo fueron copias y copias y copias. Entonces, imagínense, cuando un copista venía porque se copiaban a mano, ¿no? Entonces, copiaban todo y si se le pasaba algo al siguiente copista o al que quería hacer la siguiente copia, y por eso hay copias, hay muy poquitas, ¿verdad? Y de hecho, creo que nada se tiene una en el Vaticano, otra en Londres, y no sé la otra, no sé dónde rayos está. El punto es de que para poder acercarnos lo más apegado a la raíz, empezaron entonces a surgir diferentes versiones a la Reina Valera, que están muy al alcance, las puede uno bajar digitalmente. Una de ellas es la versión textual, ¿sí? Esa es muy buena, la versión textual, la Biblia textual. Otra también que, porque como les digo, hay muchas diferencias del hebreo al español, entonces tenemos que tener diferentes versiones de español para nosotros poder captar la idea de cómo venía del hebreo. ¿Sí me explicó? Entonces, una de ellas es la textual, Biblia textual. Otra de ellas es la Biblia Las Américas. Otra de ellas es la Biblia Jerusalén. Ajá. Del Nuevo Testamento o del Pacto Renovado, ¿verdad? La que más también está muy interesante es la Peshita, que esa viene del arameo, y hay otra que también utilizo mucho que se le conoce como el Código Real, Biblia Jerusalén, y bueno, están ahí versiones como esta, a ver si me acuerdo. Bueno, hay una que se llama Kadosh israelita, pero lo único que, bueno, a veces esa trae, pues términos en hebreo, palabras en hebreo, pero si no las conocen, pues ya de cuentas, pues se les va a ver así como que, pues, what, ¿qué es eso, no?
Pero al menos estas que les acabo de decir, yo creo que con esas pueden tener una amplitud, ¿sí? Y Pastor, perdón, la Tanaj. bueno, lo que pasa es que la Tanaj simplemente es de hecho, Tanaj es un acróstico de la división de los escritos del Antiguo Testamento, si lo llamamos así, es Torá, Nevi'im y Ketuvim. Entonces, ese es un acróstico, Tanaj. Entonces, Tanaj es la forma en cómo se le llama en hebreo al Antiguo Testamento. Ok. Entonces, ahí, bueno, por ejemplo, digo, ahí podría uno ir aquí, por ejemplo, aquí en México hay librerías ya judías, donde uno puede buscar la Tanaj, entonces ellos tienen su propia traducción al español, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los salmos del hebreo al español, pero ya Sí, es son que porque son de librerías de aquí de México. Sí, sí, Jessy, dime. yo tengo la Tanaj, es comentada, entonces por eso preguntaba si... Sí, sí, o sea, Tanaj es el acróstico, la abreviación de lo que es Torá, Nevi'im y Ketuvim, que son la división de los libros que hace Israel, no como todas lo que hicieron los institutos bíblicos, ¿no? De Pentateuco, libros históricos, libros no sé qué, bueno, esas son las divisiones de los círculos teológicos. Pero en la perspectiva hebrea es Torah, Ketuvim y Nevi'im, y esa es, para identificarles esos tres, se le puso Tanaj. Pero las librerías aquí judías tienen la Tanakh, ¿no? Y es buena, yo también la tengo y bueno, variará a lo mejor algunas palabritas, pero son importantes. Esas podrían ser también recursos, ¿no? Solo que esos sí pues, hay que comprarlos aquí, ¿no? Aquí están en librerías, hay una en Polanco, hay una en el centro, me parece, que es donde yo regularmente compro material, en Librería Jerusalén. Yo tengo, por ejemplo, mis salmos en hebreo, les decía, y de hebreo al español y con fonética, y digo, son bastante interesantes, como ciertas palabras aún de otras versiones cambian, ¿no? También esas pueden servir bastante, sí. No sé si esa era la duda que tenían, Paul. Hay una versión. ¿Sí, está bien? Sí, dime, Irving. Hay una versión que se llama Seher Dabar. No sé si también sirva. Ok, no, esa no la he escuchado. Sería bueno a ver que intentar. La idea ¿cuál es? Si se dan cuenta, no es de que una está bien, otra, sino la idea es de que de todas esas versiones que tenemos de español, captamos la idea de hebreo, en hebreo. ¿Me explico? O sea, es captar la idea de cómo fue la esencia de lo que tenía que ver en hebreo. Por eso necesitamos tener diferentes versiones para nosotros poder buscar bajo el pensamiento hebreo cómo venía la idea, ¿no? Y desacreditar la distorsión babilónica. De hecho, hay un evangelio de Mateo que se le llama Toldot, ese también está muy bueno, y también pero solamente está solo en Mateo, con comentarios, ¿no? Y también está muy, muy interesante. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta por acá? ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie más? ¿Todo bien? ¿Algún comentario en relación a esto? Si los que se conectaron después ya vieron bien los videos de el pacto renovado y los 12 aspectos del pacto. ¿Ok? ¿Qué tal? Porque creo que nada más lo vio José, no lo vio nadie más.
Ah, qué chistositos mis hermanos. Es que yo creo que ese fue el problema, ¿no? Que no vimos los videos, por eso la falta de comentarios o dudas. Pues sí. Yo sí lo leí, los 12 pactos. Ajá. Ah, ok, bueno. A ver, ¿cuál es su comentario? A ver, Este, dígame. hice un resumen, pero es similar a lo que comentó el hermano. Los Ok, 12 puntos o aspectos del pacto. El sí. primero es la redención, que ya nos explicaba que la redención es rescatar, significa rescatar o pagar. El punto 2, su vigencia es eterna sobre el pacto. Tiene un objetivo, reunir las cosas en Yeshua, y tiene una demanda, un sacrificio, que es la sangre. El pacto fue extendido para su pueblo. En un momento su pueblo lo quebrantó y Dios promete restaurarlo a través del nuevo pacto o del pacto a través de Yeshua. Tiene un alcance, habla que el alcance es hacia el pueblo de Israel, habla de Efraín, de Judá. El pacto es único en Yeshua, tiene proyección hasta el milenio y es construir una ciudad, una cultura de reino. Eso fue lo que saqué de resumen de esos 12 puntos. Yo me surgió por ahí ¿cómo le diré? Una inquietud de cómo Yeshua cuando él anduvo aquí en la tierra, mm, y hablando de las raíces hebreas, ¿cuál fue su vida en esos tiempos? Porque ahorita estamos hablando de volver al origen, de retomar el camino. Yeshua, ¿cómo lo vivió en esos tiempos? Excelente, muy buena pregunta también. Gracias y muy buenos comentarios. Y bueno, para aquellos que no han visto el video, véanlo para escuchar también sus comentarios. Es muy interesante lo que nosotros podemos ver. Si hay algo, los evangelios nos narran solo un pasaje que dice así, pero de ahí se desprenden muchas cosas. Dice que él creció en sabiduría para con Dios, dice, en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Y solamente narra un momento donde estuvieron en el templo, pero para eso nosotros debemos entender la vida de Israel como cultura cultural, desde donde, cómo ha sido siempre. Siempre en Israel ha tenido una dinámica, decíamos, relacionada al Shabbat, a la familia, o sea, centrado a una mesa y buscar al Eterno como familia. Entonces, lo que hacemos Shabbat a Shabbat es algo que ha sido, llamémoslo así, desde Adán. Entonces, una de las cosas que, digo, esto lo tomo ahorita como un ejemplo de muchos, pero el punto aquí es de que como en Israel, y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un punto como pueblo, pero recordemos que antes de ser Israel estuvo Abraham, y antes de Abraham, pues estuvo Noé, y de Noé, pues viene Adán. Entonces, siempre ha habido una línea de enseñanza como la que estamos teniendo ahorita. Ese es el concepto de yeshiva, sentarse, explicar, modelar y ponerlo por obra, en práctica. Entonces, cuando nosotros empezamos a juntar las piezas del rompecabezas
de lo que se ha enseñado desde Adán, si lo vemos así, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, Moisés, etcétera, etcétera, y llegar a la época de Yeshua, porque esto es algo muy interesante. El sistema de enseñanza en el pueblo de Dios, amados, y esto es para todos, siempre ha sido un sistema educacional donde se modela una cultura y se instruye a través de la mesa y se enseña oralmente. Entonces, en medio de todo esto nosotros vemos un sistema de enseñanza, un sistema de adoración cultural, un sistema de conducción moral, ético, ¿sí? Que todo esto simplemente se fue dado a través se consolida a través en el Sinaí, en la Torá. Pero, por ejemplo, ¿quién le enseñó a Noé levantar un altar? Esto viene a través de una enseñanza. ¿Por qué Abraham se pacta con Dios y da sus diezmos, supongamos? Porque eso es un sistema de enseñanza. Obviamente, cuando viene Moisés, el Eterno le solidifica ese sistema de enseñanza y después ahora ven que nosotros, y lo dice ahí en la palabra, y Moisés juntó a 70 ancianos y estos ancianos se juntaron con el pueblo, que fue la idea de Yetro, no sé si se acuerdan. Y entonces se empezó ese sistema a dar continuamente. Obviamente, cuando nosotros vemos todo esto, esta dinámica se ve en Yeshua, y que obviamente el resultado que nosotros vemos es simplemente un sistema educativo cultural, donde ¿qué es una cultura? Una cultura es un estilo de vida. Ajá. Donde, de hecho, de ahí se desprende de dos palabras, de cultivo y culto. Entonces, cultura es todo lo que yo voy a cultivar, que voy a enseñar. Entonces, cuando nosotros vemos que todo esto ha sido como una línea histórica que ha venido, entonces, por eso, por ejemplo, cuando hablamos el tema, por ejemplo, de la danza, por ejemplo, la gente dice, es que Yeshua no, dicen en la palabra que Yeshua no danzó, ¿no? O que algunos sostienen, ¿dónde está eso de la danza? Pero cuando nosotros vemos culturalmente que la danza, el júbilo, la expresión, la alegría, el saltar, todo eso, es una expresión de la dinámica cultural. Lo vemos en los salmistas, lo vemos en David, ajá, lo vemos en Miriam cuando dice que salió con el pandero, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, son cosas que se han modelado y que se siguen repitiendo. Ahora, para contestar su pregunta, lo único que nosotros podemos entender de la vida de Yeshua y cómo él vivía, simplemente lo aterrizamos conociendo toda la dinámica de cultura que se ha dado siempre, siempre, siempre en Israel. Entonces, por eso decíamos, no sé, supongamos, ¿dónde está que en la Biblia Yeshua dio su diezmo, no? Nunca va a faltar alguno que todavía siga cuestionando el diezmo, ¿va? Pero si nosotros vemos que el dar siempre era, o hasta el día de hoy, es una dinámica muy, muy común en Israel, nosotros podemos llegar a la conclusión que Yeshua pues también modelaba el dar, y por eso incluso hay un momento donde está parado en la sinagoga, y acuérdense que ve a la mujer de las dos blancas y ve al rico y dice, esta mujer dio más, ¿no? Y de hecho dicen que la mayoría de sus parábolas que él tiene, la mayoría habla de finanzas, ¿no? Entonces, tiene una cultura de dar. Israel tiene una cultura de adoración, como a través del altar. Entonces, siempre ha sido una cultura de adoración, una dinámica cultural donde está el sacrificio, donde está la redención, donde hay un templo, donde hay un sacerdocio, donde sí había un ritual de sacrificios de sangre, pero que arrojaban a lo que iba a suceder en Yeshua, pero simplemente la sangre es la expiación, entonces es una dinámica de expiación y que va enseñando, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la enseñanza siempre de padres a hijos, ¿no? Siempre ha habido esa enseñanza, padres a hijos, que se da siempre en el Shabbat. En el Shabbat, el papá de la familia es los que tenemos que enseñar a los hijos, ¿no? O los que tenemos que enseñar en casa.
Y entonces por eso se hace esa dinámica. Entonces, por eso los evangelios simplemente pudiesen decir, crecí en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Y entonces la gran incógnita podría ser, entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo le hizo? Ah, bueno, simplemente vamos a la dinámica cultural de cómo ha sido siempre en Israel, y por eso y por conclusión nosotros podemos darnos cuenta pues que la vida de Yeshua simplemente era una vida común y corriente judía en el buen sentido. O sea, iba a las fiestas, por ejemplo, dice la palabra que subía a la fiesta y subió a la fiesta tal. Aún en el momento antes de ser crucificado estaba celebrando Pesaj. Entonces, nosotros siempre podemos ver una dinámica que él estaba involucrado siempre en todas las fiestas, Shabbat, enseñanza. O sea, él, por ejemplo, si él se volvió una persona que enseñaba es porque él primero recibió una enseñanza, porque esa es la perspectiva hebrea. En la perspectiva hebrea dice, el alumno está listo cuando el maestro llega. Entonces, ese es un pensamiento hebreo. Entonces, Yeshua no se podía levantar nada más así porque sí. ¿Y qué creen que se me ocurrió decir las parábolas o decir eso? No, porque él como buen judío se sometió siempre a una enseñanza de algún rabino, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es de que siempre él vivió una idea cultural de lo que vemos en todo, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿por qué José, supongamos, por qué José salió corriendo de la mujer esa que lo desnudó? ¿Por una ética moral o porque en ese momento dijo, ay, no, Diosito, Diosito, chus, chus, váyase el diablo y venga Jesús? Pues no, ¿verdad? O sea, lo abro en broma, pero ¿por qué huyó José? Porque su padre le había enseñado una ética moral a través de la Torá. Entonces, obviamente nosotros vemos que por eso pues, José dice, se acuerda de los códigos que su padre Jacob le había enseñado y por eso sale huyendo. Y así nosotros vemos diferentes ejemplos. En el caso de Yeshua es lo mismo, ¿no? O sea, su vida normal, pues era una vida de Israel, ¿no? Y de hecho incluso los apóstoles le dan continuidad a esa misma código de vida, que se distorsiona y que ahora pues de alguna otra forma, por eso decimos, ¿no? No estamos judaizando, sino simplemente estamos retomando la esencia y la perspectiva de lo que es. No sé si queda clara su pregunta, amados. Sí, está bien, pastor. Está bien. Gracias. Sí, muy bien. Muy bien, ¿alguna otra persona? Eso, ya están preguntando eso. Pregunten, por favor. Sí, venga, Jessy. Ahora surge, en cuanto a la pregunta que hizo ahorita el hermano, ahora me surge otra, es en cuanto a cuál es entonces la manera correcta después de que ya hay una distorsión tan grande, tan latente, no nada más en nuestro país, sino como una cuestión ahí revuelta de una cultura romana, babilónica, un sistema, y que nosotros vamos en contra de ese sistema por una verdad que se nos ha sido revelada y que es trascendente, ¿no? Y que, como usted lo ha dicho en otras clases, es un retorno, pero no para atrasarnos y quedarnos allí, sino para saber la raíz, la verdad, y darle continuidad a esa línea. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de hablarle a la gente, tanto católicos, a todos? Decirle, antes era el Cristo te ama, Dios, bueno, lo común, ¿no? Cristo te ama y mira, tiene un plan de vida para ti. Ahora, ¿cuál sería? Porque ya no nada más es un cambio de léxico, y es lo que yo venía pensando en todo el día de hoy. Ya no solamente es un cambio de léxico, sino, por ejemplo, emuná, la fe, es creer y obedecer. No hay nada más, y yo le he dicho a la gente ahorita, no basta con creerle ahorita que existe un Dios y saber que existe un Dios, sino es creerle y obedecerle. Ahora, ¿cuál sería la cuestión para llevar a estas personas a que conozcan a Yeshua? Una forma, muy buenas preguntas, Jessy. Una forma que creo que va a ser un punto medular y parto de aquí, es que para poder nosotros establecer la cultura del reino,
tenemos, número uno, que modelarla. Y el modelarla no necesariamente tendrá que ser con explicarle a la persona es así y así y así, sino simplemente es un reflejo de lo que ve en cada uno de nosotros y obviamente parte de ahí, digo, ahorita, porque por eso le digo, es un punto donde comienzo ahí. O sea, ¿cómo establecemos la cultura del reino? Número uno, modelándola. Pero para modelarla, pues yo necesito tener el diseño, ¿no? Que eso es lo que estamos, por ejemplo, clases como estas, o desde que nosotros estamos relacionándonos en el reino, pues estamos empezando a conocer el origen, ¿no? Y derribando ciertas cosas. Cuando empiezas a conocer el origen, se te tienen que ir muchos conceptos babilónicos, ¿no? Que es lo que mencionabas, ¿no? O sea, se están sacando conceptos, no, pues no era así, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que estás bien ubicado, entonces comienza un proceso de modelaje. Fíjense que hay algo muy interesante. Nosotros, eh, recordemos que la verdad de Dios, y lo voy a repetir mucho, esta es una frase de papá Carlos Soto, pero él dice lo siguiente: la verdad de Dios es exponencial y su revelación es progresiva. ¿Qué significa esto? Que toda verdad de Dios siempre va a ir en aumento y que cuando Dios se va revelando es un progreso continuo que no acaba. Y como bien lo decía Joel, que mencionó, ¿dónde culmina este pacto? Pues en el milenio, ¿eh? Porque ese es el punto hacia donde vamos, a reinar con Yeshua. Bueno, bajo esta verdad, y les digo como ejemplo, nosotros bueno, nuestra boda, ¿verdad? O sea, creo que de aquí nadie estuvo en nuestra boda, pero nuestra boda pues fue, buscamos hacer una boda de perspectiva hebrea. Me mandé a hacer mi jupá, ¿no? El 12 matrimonial y todo eso, ¿no? Que por cierto está en renta para los que quieran casar. Aprovechando como buen judíos. No, no es cierto. El punto es de que Amén, aleluya. eso. Ok. Entonces, ha ido creciendo nuestra perspectiva, porque desde que, bueno, nació Shegelita, nosotros ya tenemos 18 años de casados, ¿no? Entonces, yo empecé a celebrar o a involucrarme en las raíces hebreas antes de conocer a mi esposa, pero ha sido cada vez más profundo esta verdad en Dios. Y bueno, aquí están los pastores, Lulú e Isma, que, bueno, mis amados de Cuatza incluso también, que están allá, mi amado José y Yaris, y bueno, allá, que hubo un tiempo, no sé, unos Irving también, ¿no? Un tiempo para acá, que empezamos a enfatizar, pero ahora ya ir más adentro, donde sí, de alguna otra forma antes era como que sí, pues las raíces hebreas y eso, pero cada vez fue más intenso. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el caso de nosotros, por ejemplo, con mis hijos, casi siempre nos hemos reunido en Shabbat. Obviamente, hoy en día ha sido más exponencial esta verdad. Pero mi hija, para contestar también de esta pregunta de lo que tiene que ver con modelar, mi hija, la más grande, Shegelita, digo, pues es adolescente y también tiene sus momentos, ¿no? Pero tiene una idea muy centrada que yo creo que se le sembró. Yo siempre con mis hijos me sentaba porque en Shabbat el padre bendice a sus hijos. Y yo siempre les hablaba de que nosotros somos un pueblo, le decía, nuestro pueblo. Y siempre cuando yo los bendecía, yo me enfocaba a hablarles como pueblo. Y una de las cosas que siempre les dije desde que estaban en el kinder, al orar por ellos, yo les decía, nosotros somos un pueblo que estamos por cabeza y no estamos por cola. ¿Qué significa esto? Que tú estás por cabeza por encima de tus compañeritos, porque nosotros somos pueblo de Dios. Y nosotros como pueblo, el Eterno nos ha puesto por cabeza y por cola. Y bueno, y así ha sido cada vez, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poquito, de hecho esto me pareció, se me hizo bonito como padre sentir esto que mi hija hizo, porque salió con unos amiguitos ahí, ¿no?
el viernes. Pero les dijo, ya me voy para mi casa porque voy a ir a celebrar Shabbat. Me dice, porque yo soy judía, le dice a sus compañeros. Y todos sus compañeros saben que somos pueblo de Dios. Y entonces ya cuando ella se despide o cuando se despide del WhatsApp o X cosa, es que ya va para celebrar su Shabbat. Oye, ¿qué es eso? Y así, ¿no? Le preguntan. Entonces, muchas veces con modelar un concepto, por ejemplo, en este caso lo que es el Shabbat, simplemente es ir estableciendo que la gente vaya viendo que esto va más allá de una religión. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que religiosamente la gente puede hacer? Sustituir nada más frases del español al hebreo y ya no decir Dios, sino dice Elohim, ya no dice Jesús, sino dice Yeshua, pero no está modelando una cultura. Ahora, este modelaje de cultura, ahorita nada más tomé un ejemplo, pero recordemos que la Torá tiene un sistema legislativo, educativo, tiene una receta de comida, o sea, ¿sí me explico? Tiene una forma, ¿sí? Hay un libro muy bueno que se le llama El Restaurante de Dios, o sea, ¿cuál es el restaurante de Dios? Tiene una forma de cómo administrar tus finanzas, tiene una forma de cómo debes de comportarte, cómo trabajar como padre, con tu esposa, con tus hijos, y todo eso tiene que ver con modelar, como un modelaje. Entonces, tiene que ver con un estilo de vida. Y entonces, cuando la gente comienza a mirar una cultura, entonces simplemente se da cuenta que no nada más es como el famosísimo, famosísima frase, Cristo te ama, ¿no? Como decía, ¿no? Oye, Cristo te ama, y quién sabe qué. Sino, por ejemplo, hace poquito en Sukkot, trajimos, hay una parte de Sukkot, debajo de la Sukkah, donde el Eterno dice, tienes que traer gente, que eso se le llama los suspicín. Los suspicín son los invitados. Y entonces nosotros nunca lo habíamos hecho, pero yo sentía, o sea, digo, no por sentimiento, sino les dije, esta ocasión vamos a ir y no en balde, por eso el Señor nos puso aquí afuera de un mercado, nos puso un mercado aquí afuera. Así de que en este Sukkot vamos a ir por los suspicín. Y trajimos y vinieron los borrachitos, vinieron gente que estaba tocando aquí afuera en el mercado, esto y el otro, y los invitamos a comer. Les hicimos una comida, los atendimos. Y es más, no les hicimos ni siquiera que, oye, mira, Jesucristo. No, no. Porque Sukkot esa es la idea, ¿no? Yeshua nació debajo de una azúcar y por eso son los invitados y por eso incluso Joseph o José y Miriam, que se le tradujo María, por eso ellos llegaron debajo de una azúcar, porque ellos fueron los suspicín en ese momento debajo de una azúcar en la fiesta de Sukkot en Jerusalén y por eso estaba lleno Jerusalén. Entonces, y comimos. Y yo me senté con ellos, aunque estaban aquí echando sus chelas y todo. Y, órale. Pues no me iba a poner así todo. Ay, no, aquí de respeta, este es el santuario de. No. Son los invitados y estaban borrachitos, ¿no? Y otros aquí. Uno se nos estaba enchamucando y se comió los tacos y se salió, no importa. Pero después llamé a los profetas. Y ahí comenzó la chilladera, ¿va? Y entonces lo hermoso de todo esto, amados, es de que debemos de entender que simplemente va más allá, o sea, y no me importa si, y de hecho el día de ayer, bueno, ya no lo viste, Jessy, pero el día de ayer ya estamos aquí, porque nosotros siempre comemos, ¿no? Después, o el talento, entonces, y llegó uno de ellos, ¿no? Otra vez borrachito, y llegó a pedir, no importa, volví a orar por él, y volví a hablarle, mira, bla, bla, bla. No sé, ¿no? Y si no vuelve a venir, no importa. Y si vuelve a venir otra vez, lo voy a volver a invitar a comer, no me importa. Pero el punto aquí es de que nosotros debemos darnos cuenta que eso es, ¿y eso de dónde, de qué idea surgió? De los invitados a debajo del azúcar.
¿no? Ahora, eso, al final de cuentas, es parte de una dinámica, ¿no? Pero, por ejemplo, en PESAC se hace lo mismo. En PESAC, esa es otra idea también, es ir por ejemplo, una idea muy común que se hace es la ley de la sedacá, se llama, o sea, de que tú debes de darle al pobre, y hay que darle, y hay que invítalo a comer, y órale, y no le des un peso o dos, dale para que coma, ¿sí? Y eso tiene que ver con modelar una cultura. Entonces, digo, a lo mejor ahorita te estoy dando así destellitos de ciertas cosas que lo que tú decías, o sea, va más allá de un lenguaje, de un Cristo te ama, ¿no? Porque hay muchas personas que andan repartiendo folletos, pero no hacen nada de esto, o su familia, o sea, su familia está terrible, no sé, digo, pueden ser muchos aspectos, o en su trabajo, o sea, si la Torá dice que debes de honrar a tus autoridades y todo eso, entonces la gente se está peleando, ¿no? Entonces, tiene que ver con una dinámica de modelar, pero para eso hay que entender el diseño, el origen, la esencia, la sustancia. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿O la amplié más? Las dos cosas, pero ya van a ser las 11. Ok, sí. Le mando en privado las preguntas. Muy bien. Sí, o sea, y creo que indiscutiblemente, pues, lleva parte de eso. O sea, por ejemplo, Abraham dice, y de hecho de ahí yo le saqué esta idea. Abraham invitaba a las personas, le lavaba los pies y les daba de comer. Otra persona que dicen que era muy parecida era Enoc. Enoc por eso caminó con Dios, porque dicen que él instruía y decía que había un único Dios. Abraham era constructor de altares, entonces tenía una dinámica de reino, de cultural, ¿no? Entonces, ¿y cuál era la clave? O sea, ahí hay un único Dios, decían algunos, ¿no? Entonces, esa misma dinámica se enfoca en Yeshua y va más allá de que la gente haga una oración. Oye, recibe a Jesucristo en tu corazón. A veces ya estás hasta una muletilla. Entonces, realmente es una dinámica de modelar y de impartición. No sé si me explico. Es una impartición. Cuando tú vives una cultura, tú impartes esa esencia. Y al impartir esa esencia, pues obviamente se puede repartir en diferentes cosas, ¿no? El que es profeta, pues repartirá también una palabra profética al necesitado, ¿no? Sí, es un poquito larga esta pregunta, pero esta respuesta más bien. Sí, de hecho, bueno, yo lo he estado experimentando en ese sentido, porque de un tiempo para acá, pasan así cosas que a lo mejor parecen extrañas, donde de repente aparece una persona y necesita algo y lo común del sistema es, bueno, pues la selfie, que me vean que yo le doy, ¿no? O que yo alimento, cobijo a alguien. Y el Señor me ha llevado en esa área en cuanto a la justicia, no nada más a pelearme ahí o ir a echar bronca ahí en los tribunales, ¿no? Sino incluso a la gente que necesita algo, ¿no? O sea, hoy me pasó algo, un ejemplo, hoy me pasó algo muy curioso, ¿no? Fui por unos libros y una chica necesitaba sacar su RFC y sale y dice, ¿me lo puedes tramitar? Y que no sé qué. Le dije, mira, llevo algo de prisa, pero dice, es que mira, como no traía el tapabocas, no la dejaron pasar. Dice, es que me cobran 5 pesos por tramitarlo y no lo tengo. Le digo, ¿de qué vas a conseguir tu trabajo? Dice, de limpieza. Y aquí al lado. Entonces yo me quedé así, sí me saqué de onda, porque por 5 pesos esa chica no iba a tener un trabajo, ¿no? Y ya cuando le di X cantidad, y yo, se quedó tan feliz, tan contenta, que yo creo que no me abrazó porque de plano por la situación, ¿no? Pero Faldito se puso tan contenta, y yo dije, ese es el gozo que el Señor nos da, ¿no? Porque Él viene en ese aspecto, Él viene a ver nuestra condición, y nos da ese regalo y nos da todavía más. Y a eso somos llamados, ¿no? A dar en justicia, tzedaká, tzetenue, que Dios es mi justicia, pero a vivirlo. Y yo creo que allí
en esa parte ya me quedó muy claro la respuesta. Muchas gracias, Paz. Muy bien. Yo, pastor. Y diga. Yo. Bueno, nosotros sí ya ve que ya empezamos con las clases desde antes, pero bueno, yo quisiera dar mi punto de vista. Siento que son tiempos ya muy específicos que Dios ha marcado, y yo siento que como pueblo mexicano de aquí, sé que estamos en muchos lados, pero yo sé que como el pueblo de aquí, aún de comunidad, siento que cuando Dios empezó a restaurar el Shabbat y todo esto, yo siento que fue para restaurar el sacerdocio, porque el varón, en la cultura que llevamos mexicana, es bien dado a dejar a su esposa, hazte tu cargo de esto o hazte tu cargo del otro, ¿no? Y se supone que el que da identidad es el varón, ¿no? Entonces yo siento que en esto, pues aún a los mismos miembros de la iglesia, pues les cuesta tomar lo que Dios ha dejado en su mano. Pues ora tu mujer, porque tú tienes más, como decía usted, con la mujer del abrastro y todo esto, ¿no? Que tiene más conexión con el Señor, ¿no? Pero yo siento que hoy te está restaurando Dios el sacerdocio del varón, ¿no? De agarrar para bendecir, no nada más para llegar y decir, es que ya llegué y vengo cansado, vengo esto, sino que impartiendo ya una cultura tangible, que se vea, ¿no? Que aún, como decía usted, no es tanto un léxico, una manera de hablar, pero tiene que ser su palabra ya de bendición, ¿no? Yo al menos tengo una fe vivida, donde siento que aún cuando la mujer prende las velas, es tipo de una mujer que ora, que está en intercesión, levantando al varón, un adorador que levanta al varón, que caminamos con ese manto de prender fuego, ¿no? De prender lo que está apagado, lo que está muerto, ¿no? Decía, usted hablaba de José teniendo cómo pudo huir, pero también tenemos a Sansón siendo instruido, teniendo una cultura, y aún siendo advertido, y no hizo lo que tenía que hacer. Y ahora mucho pueblo de Dios está así, sabiendo, teniendo el conocimiento, aún profanando aún una fe y hablando, ¿no? Hablando de Cristo y por otro lado, haciendo todo lo contrario de lo que tiene que hacer, sabiendo que ya lo tiene que hacer, porque hay por ejemplo, decía la hermana, ¿no? Que ahora que ya ve cosas, me imagino que Dios está aprendiendo en ella ahorita su fe, ¿no? Y viendo cómo Dios le está abriendo ahorita, por ejemplo, la hermana que acaba de hablar, ¿no? Le está abriendo y le está diciendo, yo estoy más que esto, ¿no? Te usé a ti para que abrieras y no nada más decirles, ay, Cristo te ama, entregarles el folletito y ¿sabes qué? Aquí estamos, porque mucho aún dice la palabra, de cómo puedes decir que me amas si no amas a tu hermano, ¿no? En la misma iglesia, en la misma familia, vemos cómo hermano se levanta contra hermano, y todos estos son principios que se tienen que ir rompiendo mediante el Shabbat. Yo siento que por eso es muy importante la bendición del varón, el hablarles, el decirles, tú estás para bendecir, tú estás para ayudar a la gente de afuera. Mucha gente tendemos eso de que, pues es que no, quién sabe en qué se lo vayan a gastar. Yo siento que Dios lo que realmente está probando ya es el corazón, que no es nada más fe y obediencia, sino el vivir en una vida transparente, en cómo somos aquí, cómo somos afuera, cómo somos en casa, cómo somos en el trabajo, cómo somos, de ser en realidad transparentes como somos. El tener aún la astucia para decir, ¿sabes qué? Esto no me conviene o esto sí me conviene. Ahorita el hecho de apegarnos y apegarnos y apegarnos a la palabra, ¿no?
siento que es el corazón. Nosotros esperamos que nuestros hijos hagan lo correcto. Y yo creo que los papás de Sansón esperaban que su hijo hiciera lo correcto, ¿no? Y sin en cambio el hijo tiene que tomar la decisión. ¿Pero qué lo va a salvar? El temor fíjense que ahora siento tan viva la palabra de destruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará. Porque podrá el hijo caer. Pero Dios al final de cuentas va a hacer algo en la vida de ellos, que no se les va a olvidar. Yo siento que ahora ya no nada más es el hecho de caminar con visión, sino antes nos enseñaban que de una milla extra. Y yo siento que ahora es tiempo de caminar en visión, pero con una milla extra, a más de lo que estamos aprendiendo. Es todo. Excelente, excelente comentario, pastora. Es vital y digo, o sea, creo que reafirmando la idea que se está montando en medio de todo esto, y mencionó algo muy interesante en cuanto a, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que le decía de Sansón, ¿no? Y nosotros vemos en la palabra gente, y digo, ahí hay un ejemplo, pero vemos muchísimos donde Israel, el mismo Israel, estando bajo una cultura, la del reino, modelándose una cultura, se mezclaron con otros pueblos, adoraron otros dioses. Sansón fue en busca, o sea, entonces el hecho, dicen por ahí, el hecho de estar en un corral no te hace vaca, ¿va? O sea, es necesario la evidencia de vivirlo y de transmitirlo, ¿no? A nuestras siguientes generaciones, como lo decía Lulú, porque y esa es la dinámica cultural, ¿no? Y un sistema en el que sabemos que el Eterno es un Dios multigeneracional y que, por ejemplo, la idea ahorita que se ha centrado un poquito más, lo que hemos hablado de la idea del Shabbat, es una idea muy medular, porque o sea, no en balde es el cuarto mandamiento. O sea, no es en balde, porque es un punto muy medular, es el cuarto mandamiento. Entonces, por obvias razones, para el padre, desde el inicio, y como bien lo decía Lulú, es fundamental porque eso quita toda la perspectiva que tenemos, ¿verdad?, de latina, o de machismo, o de no tomar el sacerdocio, y que insta literalmente a sacar ideas o conceptos, ¿no? Por eso decíamos, Abraham fue el primer hebreo, porque Abraham no nada más salió de su tierra, sino salió de la casa de su padre y salió de su parentela. Entonces, ese es el concepto de ser hebreo, eso es el concepto de raíces hebreas. Por eso no es judaísmo, porque obviamente es el concepto. Ahora, por ejemplo, añadiendo un poquitito, ya sé que se alargó un poquito la clase, pero está muy interesante este asunto. Y quiero de alguna otra forma poner este punto también muy importante. Una vez escuché que un rabino decía, Israel es el pueblo de la continencia. Israel es el pueblo de la continencia. ¿A qué se refiere con esto? Dice, es como, por ejemplo, en un debate. Si dos personas están discutiendo, uno debe de contenerse, a guardarse y a cerrar la boca y ser prudente. Si está pasando esto, tiene que ver con ceder tu derecho, o por ejemplo lo que hemos dicho, ¿no? Amor es ceder tu derecho. O por ejemplo, tiene que ver con la prudencia, o tiene que ver como lo que decíamos de José, se contuvo a tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Pero hubo gente del mismo Israel que vemos que no fue continente, no se contuvo, como Sansón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto siempre ha sido un punto muy medular. Y eso obviamente, por ejemplo, en el caso del varón, ¿no? Tiene que contenerse en el sentido a su irresponsabilidad, a su falta de sacerdocio, y tomar los pantalones y poner a enseñar e instruir en casa y bendecir a sus hijos, ¿no? Y a final de cuentas es eso. Entonces, eso es algo que ha sido instruido por generaciones y que a final de cuentas eso es un punto muy medular que nos lleva a un estilo de vida, a un estilo que simplemente es algo que tenemos que seguir transmitiendo a nuestros hijos,
Y eso es parte de la enseñanza oral que nosotros vemos. Y eso es muy, muy medular. Y por eso digo, retomando las ideas anteriores, pues por eso Yeshua así se movía, ¿no? Porque pues caminaba bajo esa instrucción. Muy bien, muy bien. Se ha puesto muy bueno el asunto. Sí, Jesús, dime, Chucho, dime. Un comentario. Ah, perdón. No, está bien. Sí, dime. Con respecto a eso, Isma, y después Jesús. Que lo veníamos manejando y que, como dice usted acertadamente, con la palabra que da el apóstol, la revelación, y que va creciendo. Con respecto a, yo creo que habíamos entendido que ciertamente la Biblia es el manual del ser humano, esa palabra muy importante. Y cuando Dios, como dice, cuando da la ley, pero más que nada es instrucción para el ser humano que él formó. Y de repente yo creo que ahí donde dice la cerca sobre la cerca es cuando el hombre le quiso ayudar a Dios. Yo siento así, que el mismo hombre puso sus leyes, por decirlo una temática, en el aspecto de no matarás, y pues bueno, ahí se llevan todos los aspectos de todo lo que se tiene que hacer, y después si mataba una persona y luego venía su familiar, y estaban las de refugio, ¿no? Las como cárceles que había. Entonces yo creo que ahí fue donde se empezó a transquiversar tanto, porque el hombre quiso ayudar en ese aspecto. El pueblo a la que se le dio la palabra quiso ayudar más, y que como que salió contraproducente, revolvió más la situación. Y yo creo que esa es la idea, de que el diseño del Eterno que nos ha dado es su palabra, la instrucción que nos ha dado. Y así como lo decía Pastor, o sea, cuando decimos que la palabra de Dios es el instructivo para que leamos, que nos formemos, porque ahí viene toda la temática, tanto, y ciertamente ya está en uno, ¿no? En el varón, dar la instrucción, que ahí viene primeramente para uno, y ciertamente para formar a nuestros hijos, la familia. O sea, es el compendio de todo. La situación es esa, que tenemos que aprender a manejarla, a buscar la instrucción, porque ciertamente lo vemos aquí, ¿no? En nuestro país, decía mi esposa, y creo que es algo que, pues bueno, solamente Dios sabe por qué nos hizo mexicanos, pero en el aspecto de que somos, de repente somos muy dados a no cumplir con las cosas, ¿no? El cinturón de seguridad, porque si nos fuimos a manejar un vehículo, hay un instructivo, hay una reglamentación, y que antes de manejar, pues tendremos que conocer la reglamentación, conocer el instructivo, y estamos peleando por algo que el mexicano quiere tener la razón, ¿no? Y simple y sencillamente yo creo que ahí es donde parte todo eso, ¿no? Y ahí parte ejemplos como David, como Sansón, y pues ciertamente están ahí para que no hagamos lo mismo, ¿no? Y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y caminar con eso, y que la finalidad es esa, ¿no? Que Él quiere que dice, tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida, a través de su palabra. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Isma. Muchas gracias. Es muy, muy interesante los comentarios que hacen, y el hombre siempre tendremos imperfección, pero por eso ya ha sido puesto un manual de vida con el diseño original, y creo que ese es el punto hacia donde caminamos. Lo que el Padre ha puesto desde un inicio no es específicamente porque lo quiso hacer nada más porque sí en Israel, sino porque quiso modelar su forma y su estilo de vida, y lo demostró a través que sí se puede, porque se demostró a través de la dinámica de la vida de Israel. Y por eso, pues digo, es muy importante. Y como seres humanos, pues el mismo Israel falló, como decíamos, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Dime, Chucho. Sí, Paz, también yo creo que todo esto, como en el caso, por ejemplo, de José, que él decía cuando fue tentado, está escrito. Entonces, usted nos explicaba una vez que ese está escrito quiere decir logos, la palabra escrita. Rema, que el otro está escrito, quiere decir que es la palabra revelada. Y grafos, que es la palabra ya grabada. Entonces, cuando nosotros tenemos bien esa palabra grabada
en nuestros corazones, pues ya no hay necesidad de andar diciendo Cristo te ama, sino que la gente ve que esa palabra está ya caminando aquí en la tierra. Y Amén. eso es a lo que nos referimos, que cuando decimos que tu reino sea aquí establecido en la tierra. Entonces ya esa misma cultura la estamos dimensionando, como Yeshua la dimensionó ese pacto, ¿no? No sé si estoy bien. Excelente, ¿no? Muy bien. En Muy eso. bien. No, y de hecho es un punto medular muy importante el hablar y el decir que la palabra ha sido grabada. Y de hecho, fíjense que tomando la idea que lo que está diciendo Chucho, no sé si está en Isaías, sino ahorita les debo ahorita bien el pasaje específico, pero dice la palabra que grabará la Torá en nuestros corazones. Entonces, es muy, muy importante, y me parece que es Isaías o Jeremías, una onda así, por ahí así, pero fue un profeta. El punto es de que el hecho de que la palabra está siendo grabada en cada uno de nosotros, ese es el punto medular de la dinámica del reino. Cuando la Torá ha sido grabada en cada uno de nosotros, pues indiscutiblemente hay trascendencia a establecer un reino y a establecer su dinámica. Muy bien. Pues creo que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya se soltaron, mis amados. Estaban. ¿Sí? Creo que es Jeremías 31, 34. Ok. Le dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Ahí está ese pasaje. Es ese. Jeremías 30 y ¿qué? 31 al 34. Ok. Ahí para que lo tengan, mis amados. De hecho, ese pasaje engloba la idea de lo que estamos hablando de todo esto. Y de hecho, si se está dando cuenta, es el pacto renovado en Yeshua, obviamente ahí lo estaba diciendo Jeremías, pero cuando viene toda esa connotación de sucederá o acontecerá en aquel tiempo, siempre se estaba refiriendo al tiempo mesiánico o a la venida del Mesías. Yeshua como Mesías, entonces le da ese cumplimiento y ahora renueva el pacto con Judá y con Israel, ¿no? Se da cuenta, es el pacto, ¿no? Y escribiré entonces esas instrucciones. Por eso es la idea de tener grabada la palabra, ¿no? Y ahora vivimos y caminamos con la palabra grabada dentro de nosotros. Muy bien, gracias Chucho, también excelente aportación. Muy bien, mis amados, pues creo que hemos aprendido bastante, ¿verdad? Ya se ha puesto muy bueno este punto, pero bueno, pues también ya es un poquito noche, ¿verdad? Y yo sé que también, bueno, los que vayan a trabajar mañana o vayan a tener sus actividades, pero ha sido de mucha bendición y vamos a estar siguiendo en estos temas. Vean los videos, los que no los han visto, por favor, vean los videos para que estén ahí pendientes y bueno, recordemos y digo, por cuestión de dinámica, tengan siempre la camarita encendida para estarlos viendo, pónganse ahí, prepárense, ¿verdad? Y bueno, ahí Yesenia, nunca vi que encendiste la cámara, ni María de Lourdes, así es de que bueno, ahí pónganse las pilas, ¿ok? Pero bueno, cualquier cosa, a veces hay problemas técnicos, bueno, son entendibles, pero hay que encender camarita para que las podamos ver, ¿ok? Muy bien, entonces nos estamos viendo, mis amados, mis amadas, sean bendecidos grandemente y podamos estar ahí viéndonos el próximo lunes a las 9 de la noche
y sean por ahí en la misma hora y en el mismo canal. Un abrazo grande, les amo grandemente y bueno, que tengan sueños de bendición y una vida de plenitud. Les amo grandemente y muchas bendiciones. Amén, amén. Gracias. Igualmente, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Abrazos bendiciones. a todas partes. Vean los videos, los que no los han visto, por favor. Sí, gracias. ¿Puede volver Shalom a a mandarnos, todos. por favor? ¿Perdón? Si podría volver a mandar los links, por favor, para entrar Claro que sí. directamente. Perfecto. Los vuelvo a mandar una vez más. Con gusto. Muchas gracias. Hola, hijo. Un abrazo. Bye, bye. Chao, chao.